La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados varones. Hoy vamos a ver el tema que tiene como título David, en este seminario de héroes de la fe. Acompáñame por favor al Salmo 23. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. ¿Sabías que este salmo fue escrito por David? ¿Que él fue el dulce cantor de Israel? Y mira lo que expresa David. Esta confianza en el Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué preciosas palabras. ¿Qué te parece si oramos para adentrarnos a la vida de este héroe de la fe y podamos tú y yo desarrollar esa pasión que tenía por la presencia de Dios? ¿Me acompañas? Padre, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros. Tú deseas depositar palabras de vida, palabras de fe, palabras de ánimo, palabras que nos lleven, que nos impulsen a amarte, a ser valientes, a tener un corazón conforme al tuyo, un corazón que te obedezca, un corazón que tiemble ante tu presencia. Ese era el corazón de David y es el mismo que queremos desarrollar nosotros. Gracias te damos porque tú estás aquí hablándonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como te decía, hoy vamos a estudiar uno de los héroes de la fe más importantes, David. A él se le conoció como el dulce cantor de Israel. Y vamos a ver que a pesar de las situaciones difíciles que vivió, sus palabras y sus acciones siempre reflejaron una humildad y una dependencia de Dios. ¿Quién era David? Lo que primeramente nos enseña la Biblia acerca de David está muy relacionado a lo que le aconteció al rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Dios lo había puesto, pero lamentablemente desobedeció, de manera que fue el profeta Samuel a confrontarlo acerca de sus acciones y a decirle lo que Dios había determinado, quitarlo del reino. Mira, acompáñame por favor a 1 Samuel 13. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 14. 1 Samuel 13, del 13 al 14. Dice la Escritura: Entonces Samuel, el profeta, dijo a Saúl: Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Dios hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Dios ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Dios te mandó. Qué tristes palabras. Palabras que muestran cómo Dios está al tanto de nuestras acciones. ¿Sabías que los ojos de Dios nos están observando? Él mira nuestras palabras y aún las intenciones de nuestro corazón. Y Él está esperando que tú y yo nos conduzcamos con rectitud, que podamos obedecer a su voz y atender a sus indicaciones tal cual nos las da. ¿Pero qué crees? El rey Saúl no lo hizo, sino que él hizo su voluntad y despreció las indicaciones de Dios. Aquí el profeta Samuel le dice: no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios. Es por eso que en una ocasión Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos.
A través de guardar la palabra manifestamos el amor y el temor que tenemos por Dios. Dios está esperando que tú y yo tengamos un corazón conforme al de Él. Y esta era la principal cualidad en David. Aquí se describe, antes de que sepamos quién es David o cuál era su nombre, aquí dice, Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón. Imagínate que a ti te conocieran más que por tu nombre, por tus cualidades. Que dijeran, allá en la colonia Parques vive un varón que es recto y temeroso de Dios. ¿Cómo se llama? No sabemos, pero él es recto, él es temeroso, él es trabajador, él es, en fin, un varón de Dios. Oye, eso sería padrísimo. Pues Dios conocía el corazón de David. Y qué fantástico que se describe su cualidad antes de que conozcamos su nombre. Cualidad por la cual Dios puso sus ojos en David. Una cualidad que para poder nosotros desarrollarla, esto es, tener un corazón conforme al corazón de Dios, debemos de estar dispuestos a dejar de hacer lo que nosotros queremos. Porque eso fue lo que hizo Saúl. Hizo su voluntad y no la de Dios. ¿Qué tan dispuesto estás tú a renunciar a tus gustos, a tus prioridades y anteponer a Dios antes que a cualquier cosa? En segundo lugar, requiere entonces una renuncia de nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Mira, la lucha continua entre Dios y el hombre es que el hombre busca hacer su voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Si yo estoy dispuesto a dejar de hacer lo que quiero y hacer la voluntad de Dios, estaré entonces conduciéndome en la dirección correcta para desarrollar un corazón conforme al de Dios. David representaba todo lo contrario al rey Saúl. De manera que para poder conocer el corazón de David, podemos leer cuando el profeta Samuel le reafirma a Saúl el motivo por el cual Dios lo quitaba del reino. En 1 Samuel 15 del 22 al 23. Acompáñame por favor. 1 Samuel 15 del 22 al 23. Dice la Escritura, y Samuel dijo a Saúl, ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué duras palabras. Pero ¿qué comprendemos de aquí? Significa que si David representaba lo contrario a Saúl, y si Saúl era desobediente, significa que David era obediente. Era un joven que prestaba atención a las indicaciones. No era rebelde a sus autoridades. Era manso. No era obstinado y sobre todas las cosas amaba la palabra y la presencia de Dios. David era hijo de Isaí, un varón de Efraín que vivía en Belén de Judea. Era el menor de 8 hermanos y su actividad era ser pastor de unas pocas ovejas. Vamos a pasar ahora. ¿Qué fue lo que aconteció más adelante? David fue ungido como príncipe de Israel para ser el futuro rey. Dice la Escritura en 1 Samuel 16, del 6 al 13. Es un pasaje un poco larguito, pero vamos a leerlo. 1 Samuel 16, del 6 al 13, donde Samuel, después de haber confrontado a Saúl, se dirigió hacia Belén y fue a casa de Isaí, el papá de David, y le dijo, vengo porque Dios ha escogido al próximo rey de Israel de entre tus hijos. Tráeme a tus hijos y preséntamelos.
y Dios me va a decir quién es. Y dice aquí, cuando Isaí empezó a presentarle a sus hijos al profeta Samuel, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elí, o sea, Samuel, y dijo, de cierto delante de Dios estás ungido, porque lo vio grandote, ¿verdad? Lo vio como que digno de ser un rey, tenía un buen porte. Y Dios respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y tú y yo ya vimos que Dios puso sus ojos en David porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Al Señor no le interesa la estatura, no le interesan los músculos, si eres blanco, negro, rubio. A Él lo que le interesa es tu corazón. Para Dios, tu aspecto físico o tu raza no te da una ventaja. No, para Dios lo más importante es cuánto le amas tú. Porque si tú le amas, aunque tú seas pequeño, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande, porque Dios se complace en glorificarse en aquello que la gente desecha. Es por eso que el apóstol Pablo decía que lo necio del mundo escogió Dios, lo vil y lo menospreciado, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de la presencia de Dios, como diciendo, yo lo logré por mí mismo. No, estamos en las manos de Dios. Y David era ese joven al cual el Señor puso sus ojos en él. Dice versículo 8, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, y el cual dijo, tampoco a este ha escogido Dios. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Dios. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Dios no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? ¿Qué no tienes más? Y él le respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Yo quiero que tú te imagines cómo su papá percibía a David. No lo creyó digno de ser llamado ante el profeta Samuel, porque era el menor. Y por eso le contesta a Samuel, pues queda aún el menor. No es muy atractivo, no es muy grande, es el más chico, el más insignificante de todos. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Dios dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Qué hermoso, ¿verdad? Puedes ver cómo David tenía un corazón conforme al de Dios. Tenía ciertos atributos que lo tuvieron por digno para que Dios derramara su espíritu sobre de él. ¿No te gustaría desarrollar estas características? Características que están a nuestro alcance también. Características que tú y yo podemos desarrollar si buscamos el rostro de Dios. El joven David era un adorador. Sabemos que compuso gran cantidad de salmos, sabía tocar el arpa, se deleitaba en buscar la presencia del Altísimo. A pesar de que era muy joven, algunos piensan que el acercarse a Dios es para los viejitos. No, es para los jóvenes. ¿Te imaginas una vida de un joven en las manos de Dios? Dios puede hacer grandes cosas a través de él, como lo hizo con David. David era un joven muy valiente, porque defendía sus pocas ovejas, ya sea un oso o un león, él los enfrentaba.
Y sin embargo, a pesar de todas estas cualidades, muy pocos conocían su valor y muchos tal vez le tenían en poco. Vamos a ver esto, cómo la gente tenía en poco a David. Para empezar, su papá, en este pasaje que leímos de 1 Samuel 16:11, cuando el profeta de Samuel le dice a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? E Isaí le contesta, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Él nada más es un pastor de ovejas, son unas pocas. Mira, le damos una tarea sencilla porque pues tal vez él no tiene muchas capacidades, es el más chiquito, no se ha desarrollado, no es un hombre de guerra, está flaquito, es un adolescente, está creciendo. Su papá lo tenía menos. Y no solamente su papá, sino sus hermanos. Cuando, por ejemplo, le vieron sus hermanos en el campamento del ejército de Israel. Dice la Escritura que vino el ejército de los filisteos y acampó frente al campamento de Israel, ejército frente a ejército, y en medio el valle de Elá. Y estaban preparados para la batalla. Y salía un paladín que retaba al ejército de Israel, blasfemando el nombre de Dios. Y entonces Isaí, el padre de David, le dijo, lleva estos panes, estos quesos a tus hermanos, checa cómo están y me traes respuesta, por favor. Y dice la Escritura que cuando estaba ahí David, salió Goliat y empezó a injuriar al ejército de Israel. Y en 1 Samuel 17:26, a partir del versículo 26, 1 Samuel 17:26, dice que entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Eres un chismoso, David. Fíjate, ¿cómo lo tenían conceptualizado? ¿Qué estás haciendo aquí, David? Tu lugar es allá con unas pocas ovejas. No aquí donde estamos los hombres de guerra, los que sí luchamos, los que somos responsables, los que somos guerreros. Puedo imaginármelo. Hay soberbia en tu corazón, hay arrogancia. No sé por qué le dijo esas palabras. Porque si algo tenía David, es que era muy sencillo. Al corazón contrito y humillado Dios no menosprecia. Él habita con los corazones así. Y Dios habitaba en el corazón de David, porque David tenía un corazón conforme al de Dios. Entonces, ahí estaba David y sus hermanos menospreciándolo. Pero no solamente sus hermanos, sino el rey Saúl. Cuando David alzó su voz y dijo, yo iré y pelearé contra este filisteo, pues llevaron a David ante el rey Saúl. Y dice aquí, en 1 Samuel 17, 31 al 33, fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Una pausa. Posiblemente su hermano veía en él soberbia y arrogancia, porque tal vez David decía, pero ¿por qué le temen a este filisteo? Estará muy grande, pero Dios es más grande. Nosotros lo vamos a vencer. Sí podemos. Y tal vez por eso creyeron que él tenía un corazón soberbio, porque aquí le está diciendo al rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará
como diciendo, aquí está el mero, mero petatero. Pero David no se refería a él, porque David sabía que sus batallas eran de Dios. No era David quien peleaba, era Dios, pero eso no lo podían entender ellos. Dice más adelante, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Fíjate las palabras del rey Saúl. No podrás tú, porque tú eres muchacho. ¿Alguna vez has escuchado palabras semejantes? Es que tú no vas a poder salir adelante en la vida. Es que tú jamás lograrás tus metas. Es que tú no tienes el carácter que se necesita para hacer esto o aquello. Es que tú no prosperarás, no sabes enfrentar problemas, eres inexperto, estás muy joven. Es que tú solamente eres pastor de unas cuantas ovejas en el desierto. Te falta talento, no tienes capacidades. Lo que tú sí eres, pues eres un pastorcito insignificante. Eres un jovencito debilucho. Eso es lo que eres tú. ¿Alguna vez te has enfrentado a este tipo de palabras? Palabras que en vez de animarte a crecer, a desarrollarte, pareciera que te quieren mantener aprisionado. Tratan de limitar tu crecimiento, limitar tu potencial. Yo las he vivido en el transcurso de mi vida y muchas veces. Sin embargo, a través de la vida de David, mi vida se ha visto inspirada y animada, creyendo que si lo hizo con David, lo puede hacer conmigo y lo puede hacer contigo también. Dios está con nosotros. A través de Jesucristo, tú y yo podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. David, a pesar de que muchos lo veían pequeño, él soñaba y percibía que podía hacer algo más, que podía alcanzar sus estrellas. A David no le importó lo que dijeran de él. Esta es una cualidad muy importante que tú y yo debemos de desarrollar. Hermano, si llegan contigo personas que te dan palabras de desaliento, que se te resbalen. No las recibas como una verdad en tu corazón. Tú para Dios eres muy importante y eres muy valioso. Y sobre todo, debemos de saber que Dios se goza de hacer con pequeñas cosas grandes cosas. A lo mejor me dices, ¿me estás llamando pequeño? Mira, todos lo somos delante de Dios. Nadie puede estar de pie ante su presencia. Y cuando reconocemos nuestra condición humana, podemos abrirnos a las potencialidades del obrar de Dios a través de nosotros, por su Espíritu, para que su nombre sea glorificado. Esto es lo que sabía David. Por eso contesta David a todos en 1 Samuel 17, del 34 al 37. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor. Fíjate qué hermoso, era. No dice, tu siervo es pastor. No, era. Eso era lo que era. Ahora soy parte del ejército de Dios que va a ir a pelear contra este filisteo. ¿Notas estas palabras? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, imagínate el rostro de David, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, esta pelea no es de los filisteos contra nosotros. No, esta pelea, rey Saúl, no es de los filisteos contra ti. Esta pelea es de ellos contra Dios. A Dios lo han provocado. Y añadió David, Dios que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Repite conmigo, Él también me librará
de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, viendo su firmeza, pues ve y que Dios esté contigo. Casi le echó la bendición, ¿verdad? Pues adelante, no te puedo detener. Tienes tanta fe que adelante. La fe de David contagió a los que estaban ahí alrededor de él. David nunca aceptó como una verdad las palabras de baja autoestima que la gente declaraba hacia su persona. En el momento en que tú las aceptas, vas a estar frito. Nunca las aceptes. No podemos agradar a todos. Nunca busques agradar a todos. Busca agradar a Dios. Tu valor no tiene que ver con lo que se dice de ti, sino con lo que Dios piensa de ti. Así como Dios dijo de David, Él tiene un corazón conforme al mío. Dios es quien nos da valor. El mundo maneja valores erróneos. Quien tiene, quien sabe, quien puede, quien es más fuerte, es el que va a crecer, va a prosperar. No, no es cierto. No se cumple así. En Jesucristo es diferente. Tú eres muy valioso para Dios y debes de comprenderlo. Recíbelo como una verdad en tu vida. Más adelante vemos cómo David se enfrenta a Goliat. Podemos ver que David pensaba en términos de victoria. Si Dios está contigo, no podemos pensar de manera contraria. Jamás pienses en el fracaso. Es por eso que el apóstol Pablo, él comprendió también este mensaje. Está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo decía, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo pienso en términos de victoria, no en términos de fracaso. ¿Cuáles fueron las palabras de David que manifestaban esa victoria en su corazón? En 1 Samuel 17, del 45 al 47, pues está David ante el gigante Goliat, ya ahí en el campo de batalla. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Esas son tus armas humanas. Mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dios te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¡Wow! ¡Qué confianza! Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de todos los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, los que están aquí conmigo, que Dios nos salva con espada y con lanza. Van a aprender a pelear no con sus armas humanas. Van a aprender a confiar en Dios. Al verme a mí, pequeño, vencer a un gigante. Porque de Dios es la batalla. Repite conmigo, porque de Dios es la batalla. Y Él os entregará en nuestras manos. Qué hermosas palabras. No encuentro en la Biblia declaración de fe y de confianza en medio de la adversidad y de una batalla como las palabras del rey David. De David, aquí todavía príncipe. David, ¿cómo pudo decir estas palabras? Porque él tenía una relación personal con Dios, al grado que sabía que sus batallas Dios las iba a pelear. Esa era la confianza. El Señor era su amigo que sabía que iba a salir al quite. Yo me acuerdo hace años cuando estaba en la primaria. Estábamos en la mañana a punto de entrar al salón de clases, en la formación, en el patio de la escuela, cuando llega un niño corriendo y me golpea y le digo, oye, ten cuidado. Entonces se regresa y me empuja y me da una patada. Pues, ¿qué? Yo paso por donde yo quiero. No, pues conmigo no es así. Y que me suelta un trancazo en la cara. Y pues que le suelto yo un trancazo y una patada. Y ahí nos empezamos a dar. Y en eso llega mi amigo Enrique Padilla. Bajito, chiquito. Él estaba chiquito, pero era muy picoso.
Y entonces le da una patada y un trancazo al otro muchacho y me dice, Jorge, ¿qué te está haciendo? Yo ahorita me lo sonajeo. La verdad es que se siente tan padre cuando alguien te defiende. David sabía que Dios lo iba a defender en todo momento. Él no tenía temor porque tenía una relación personal con el Señor. Es por eso que David escribe salmos que dan testimonio de esa fe y de esa dependencia hacia el Señor. Mira, acompáñame, los primeros 3 versículos del Salmo 27. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esa era la confianza de David. Usted conoce la historia. David venció a Goliat. No con espada, ni con jabalina, ni con escudo, con una honda y una piedra que se incrustó en la frente de Goliat. Dios desea pelear tus batallas, varón. Confía en el Señor. Ponlo en primer lugar. Descansa en Él. No permitas que el temor a la vida, a las responsabilidades, al trabajo, a las adversidades, a los problemas, te hundan. Dios pelea tus batallas. Dios está contigo. Ahora, después de que David peleó con Goliat, podemos ver cómo David entró al servicio del rey Saúl. David estuvo al servicio del rey durante su juventud por 2 características principales. La primera es que no había en todo el reino un músico como él. Fíjate, en 1 Samuel 16, del 14 al 19. 1 Samuel 16, del 14 al 19. Dice, el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Dios está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Todo el mundo conocía a David, que era un pastorcito de ovejas y de unas cuantas ovejas. Pero mira qué hermosas características que se describen aquí. David fue escogido para servir ante el rey por sus habilidades. Sabía tocar el arpa. La tocaba bien. Era valiente. Ya lo vimos. Vigoroso, o sea, esforzado, activo, trabajador, hombre de guerra. Ahora ya lo consideraban un hombre de guerra, aunque era adolescente. Prudente en sus palabras, o sea, sabía callar cuando debía de callar y sabía hablar cuando debía de hablar. Y aparte era hermoso. Pero la principal característica es que Dios estaba con él. Dios estaba con David. ¿Te gustaría que Dios estuviese contigo todo el tiempo? De hecho, lo está. Si tú ya recibiste al Espíritu Santo, Dios está contigo todo el tiempo aquí. Número 2. David entró a servir con Saúl
porque no había en todo el reino un joven tan valiente como él. Tal vez no era versado en la guerra. Nunca había portado una armadura ni cargado una espada. No tenía ni el físico para hacerlo. No tenía la estatura, todavía no se había desarrollado. Pero no había hombre más valiente que él. Cuando David derrotó a Goliat, dice la Escritura que Saúl lo tomó como parte de su equipo personal. En 1 Samuel 18, del 1 al 2, dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Quedó al servicio y Saúl lo puso como capitán de un grupo de hombres y empezó a desarrollarlo, empezó a capacitarse y a aprender lo que es el arte de la guerra. Aunque David no lo necesitaba, porque ya sabía que todas sus batallas de entrada ya estaban ganadas, porque Dios peleaba con él. ¿Tú quieres sobresalir en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu servicio a Dios? Desarrollemos estas dos características. Seamos adoradores, busquemos la presencia de Dios y atrevámonos a ser valientes, a afrontar las responsabilidades y los compromisos. Muy bien. Más adelante, pues, Saúl le dio una de sus hijas a David como esposa. Ese era el premio que había ganado David por haber derrotado a Goliat. Pero el pueblo clamaba en las calles: Saúl venció a sus 1000 y David a sus 10,000. Porque David salía a las batallas del rey Saúl. Y en cada batalla David ganaba y iba tomando renombre, fama. Y el pueblo entonces se encariñó con David, porque él era su paladín. Y entonces gritaban: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y tú sabes que un espíritu malo había venido ya sobre Saúl. Dios se había alejado de Saúl porque lo había desechado por su desobediencia. Fíjate cómo la desobediencia nos lleva a no heredar las promesas de Dios, a que Dios nos las quite, a perderlas, a ser desechado, y no porque Dios nos deje de amar, sino que nosotros nos metemos en esa condición. Y entonces David fue ganando renombre y el corazón de Saúl cambió hacia David. Saúl lo empezó a ver con ojos diferentes y lo quiso matar en una ocasión lanzándole una lanza ahí en casa de Saúl, por lo que David tuvo que huir. Y entonces David estuvo huyendo por varios años. Hubo muchas escaramuzas donde la Biblia narra cómo Saúl lo perseguía y David se escondía y se refugiaba en diferentes lugares. Y uno de esos lugares que me gustaría destacar es cuando David se escondió en En-Gadi. En 1 Samuel 24, del 1 al 7, si gustas acompañarme. 1 Samuel 24, del 1 al 7. Dice: cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en aquella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Dios. He aquí entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Dios.
Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl salió de la cueva y siguió su camino. En Gadi es un lugar que queda cerca del Mar Muerto. Es un lugar donde van a pastar las cabras y las ovejas. Aquí en este pasaje aparecen estos dos animalitos, cabras monteses. Cabras monteses. Y dice el versículo 3, y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino encontró una cueva. Había cabras monteses y había ovejas. Estas dos figuras son muy representativas. ¿Cómo son las cabras? Las cabras normalmente son animales muy tercos, contradictorios. Son animales que no son dóciles. Y las ovejas son muy dóciles. Y ahí estaba Saúl en la cueva con David. Una cabra con una oveja. Saúl representa a la cabra que no fue obediente a Dios. Y David representa a una oveja que es dócil y obediente a la voz de su Señor. Y en esa cueva David tuvo la oportunidad de deshacerse de Saúl, pero no lo hizo porque el corazón de David era diferente. David sabía respetar la autoridad. Y aun cuando Saúl ya había sido desechado, él le llamaba el ungido del Señor. Date cuenta del corazón de David. A lo mejor tú puedes tener muchos dones, muchos talentos y habilidades. Y puedes tal vez tener diferencias con tus padres o con tus jefes en el trabajo o con tu líder espiritual. Y tal vez tú vas a ser el sucesor. Pero nunca dejes de respetar al que Dios puso antes que a ti. Así como David lo hacía. Pero es que mira cómo era Saúl, ya no se lo ganaba, ya no se había ganado ese respeto. Es más, quería matar a David. Pues sí, pero esto te muestra de la calidad del corazón de David. No te estoy diciendo que si fue justo o injusto. Simplemente David sabía estar bajo autoridad y respetaba la unción con la cual fue investido el rey Saúl. Y mientras Saúl viviera, él, para David, era el ungido del Señor. Tú y yo sabemos que Dios ya había ungido por medio del profeta Samuel a David como príncipe, pero David sabía que era el príncipe, mas no el rey todavía. Entonces, esto nos muestra cómo debemos de actuar tú y yo en justicia, con un corazón íntegro, con un corazón que en todo momento escuchemos la voz de Dios para hacer su voluntad. Los amigos de David le decían, pues ya échate al rey Saúl y se te acaban los problemas. Dios te lo ha puesto ahí. Pero David escuchaba no la voz de sus amigos, ni la voz de su carne, sino la voz del Espíritu que vivía en él. Y por eso reprimió a sus hombres y no les permitió que se levantasen contra Saúl. David amaba a Dios con todo su corazón. A lo largo de su vida tuvo muchos éxitos, pero también tuvo fracasos. Y uno de los fracasos más grandes fue cuando ya era rey. Él ya había gobernado cierto número de años en Hebrón y ya estaba en Jerusalén. Y dice la Escritura que en el tiempo en que salían los reyes a la guerra, pues David decidió quedarse en su casa. Y salió una tarde al balcón y desde el balcón vio a una mujer que se estaba bañando, llamada Betsabé. Eso dice 2 de Samuel 11 del 1 al 5. ¿Y qué hizo David? ¿Cerró sus ojos? ¿Se metió? No, mira, vamos a leerlo. Aquel año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén.
Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Y cerró los ojos y se metió. No, ¿verdad? No dice eso. La cual era muy hermosa, o sea, se deleitó en su belleza. Entonces envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia, como si el pecado se pudiera lavar, ¿verdad? Y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta, papacito. Híjoles. ¿Por qué hizo esto David? Es algo que yo me he preguntado. Y tal vez la respuesta está en que, pues él era hombre, así como tú y como yo, de carne y hueso, proclives a fallar. Por eso dice la Escritura, el que cree estar firme, mire que no caiga. Te digo una cosa, todos nosotros podemos ser tentados. Mientras vivamos en este cuerpo, podemos ser tentados. Lo importante es, en el momento en que se presenta la tentación, actuar. ¿Y cómo hay que actuar? Huir de esa situación, cerrar los ojos, salirnos de ese lugar, en fin, pero no quedarnos ahí, no conversar con el pecado, ni mucho menos, como hizo David, de mandarlo a buscar y traerla ante uno. No, hermano. Tengamos mucho cuidado. Acuérdate que Dios nos está observando y Él está esperando que tú y yo nos conduzcamos con rectitud. Qué terrible hecho fue esto. Pero la maldad de David no solamente se manifestó en esta acción, sino que avanzó todavía más, porque mandó a matar a Urías, el esposo de Betsabé, al enviarlo al frente de la batalla para que las espadas, las flechas de los enemigos acabaran con él. Y efectivamente murió. Entonces el profeta Natán, el sucesor del profeta Samuel, vino a él y lo confrontó con su pecado, diciendo en 2 de Samuel 12, del 7 al 14. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Dios, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, David, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Te das cuenta cómo somos nosotros a través de nuestras acciones quienes limitamos las bendiciones de Dios para nuestra vida? Si nosotros caminamos adecuadamente, Dios es un Padre amoroso y generoso y va a suplir tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero si tú y yo empezamos a fallarle, se corta la bendición. Fue lo que le estaba diciendo. Yo te habría añadido más, pero ahora ya no lo puedo hacer porque pecaste. Y le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? Yo me imagino lágrimas en el rostro del profeta Natán. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? Sabes que Dios nos vigila, nos observa, no nos podemos esconder de Él. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no salga a la luz. A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, aquí está la consecuencia, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Dios se sintió menospreciado. Y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Dios, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti
de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Entonces dijo David, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también Dios ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué significa cuando le dijo, hiciste blasfemar a los enemigos de Dios? Significa que cuando todos los enemigos de Dios se enteraran de lo que había hecho David, podrían decir, no que muy santo, no que muy servidor de Dios, no que el dulce cantor de Israel, no que él seguía por la palabra de Dios. Pues entonces Dios no es un Dios verdadero, porque David no lo estima como algo verdadero en su vida. De esta manera. Ahora, aquí lo interesante es que David se arrepintió. Cuando fue confrontado, no se escudó como Saúl, no puso justificaciones, simplemente dijo, pequé contra el Señor, pequé, lo acepto, pequé, perdóname Señor, perdóname, me arrepiento. ¿Y qué crees? Dios es rico en misericordia y amplio para perdonar. Dios desea perdonarnos. Es más, Dios ya perdonó el pecado de toda la humanidad en el momento en que Cristo murió en la cruz por nosotros. Tú todavía no le confesabas como Señor y Salvador y Dios ya te había perdonado. ¿Sabías eso? Dios nos ama con amor eterno. Lo importante es que reconozcamos nuestra necesidad y nuestras faltas. Y cuando reconocemos nuestro pecado, eso nos mantiene en su gracia. Yo no sé si tú has pecado en alguna ocasión o qué tan grave haya sido tu pecado, pero cuando hay un sincero arrepentimiento, Dios te perdona y te mantiene en su gracia. Y fue lo que hizo David. Y recordemos que los salmos de David dan testimonio de los sentimientos y vivencias. Y cuando él pecó y aconteció todo esto con Betsabé y con Urías Heteo, él escribió el Salmo 51. Mira, vamos a leer los primeros 4 versículos. Salmo 51, donde dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Dios lo perdonó, Dios lo restauró. ¿Hubo consecuencias? Sí. Más adelante, los hijos de David se metieron en problemas muy difíciles. Amnón tomó a su media hermana Tamar y fornicó con ella, y después el hermano de Tamar, Absalón, mató a Amnón, y después Absalón se levantó y se rebeló contra su padre y quiso suplantarlo en el reino, y al final murió, y el corazón de David fue destrozado. Y se cumplió lo que Dios le había dicho. Tú lo hiciste en secreto, pero voy a levantar a uno que lo hará en público. Y su hijo Absalón durmió con todas las concubinas de David a plena luz del día. ¡Qué terrible! Al final pagó David las consecuencias. ¿Se arrepintió? Sí. ¿Dios alejó su espíritu de él? ¿Qué crees? No. Fíjate, de las últimas palabras de David, 2 de Samuel 23, del 1 al 2. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí,
Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Dios ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. David sabía que había disfrutado de la presencia de Dios. David hizo muchos más hechos. Quiso construir el templo de Dios, pero Dios no se lo permitió, pero sí pudo ahorrar y juntar material para que su hijo Salomón construyera el primer templo. Habitó más de un año entre los filisteos, se hizo el loco, tuvo que enfrentar una plaga muy grande, libró cientos de batallas, levantó grupos de valientes alrededor de él que lo seguían, en fin. Dice al final en Primera de Reyes, última cita, Primera de Reyes 2 del 10 al 11. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. David es de esos varones, héroes de la fe, que hicieron cosas extraordinarias. Y tú y yo también podemos hacerlas si desarrollamos la fe y la valentía de David. Dios está esperando que tú y yo tengamos un corazón conforme el de David y que podamos aprender de las malas acciones que realizó David para que no se repitan en nosotros, ¿verdad? Dios anda buscando gente que le obedezca, que tiemble ante su palabra, que le busque con todo su corazón, que sea fuente de inspiración para muchas otras más generaciones. ¿Te gustaría ser esa persona? Yo sí. ¿Qué te parece si oramos? ¿Me acompañas? Padre, y te damos gracias porque a través de esta vida, de la vida de David, hablas a nuestro corazón y nos motivas a seguir adelante. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Ayúdanos. Que en el nombre de Jesús podamos caminar contigo todos los días de nuestra vida en integridad. Danos un corazón conforme al tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la paz de Dios sea contigo, amado hermano, y te espero en el último tema de esta primera serie de hombres, de héroes de la fe. Conéctate.